lo que la mayoría de la gente piensa. ¿Cómo usted es el único que tiene razón? No soy yo. Habemos unos pocos que ya sabemos el nombre y lo estamos tratando de revelar. Las personas dicen, pero ¿y todo el mundo no sabe? Si todo el mundo no sabe, ¿usted cree que eso es verdad? La gente tiene que entender que se tienen que dejar de preocupar por un instante por las otras personas y preocuparse por su propia salvación. Acordarse que la Escritura dice que muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces no deben esperar que muchos tengan la respuesta. No deben esperar que los muchos conozcan a Yahweh. No deben esperar que los muchos sepan el camino a Yahweh, porque está escrito que los muchos no van a llegar. Los muchos son llamados, pero no son elegidos. Entonces no van a entrar vivos. Los pocos que entran vivos son los que van a reconocer el nombre, como lo dice la Escritura en muchas partes, una de ellas Apocalipsis 14. Entonces yo puse todos esos argumentos que pone el enemigo, que pone la carne para decir que el nombre no importa, pero dije, ok, Padre Todopoderoso, si esa es la verdad, o sea, yo empecé a usar títulos, por ejemplo, empecé a usar títulos para no usar los nombres directamente. Entonces le llamaba Padre, le llamaba Todopoderoso, le llamaba Poderoso, bueno, todavía por supuesto le llamo, pero en ese tiempo en el que estaba haciendo el proceso y que no sabía si cambiar el nombre era lo correcto, me metí a estudiar más y más y más y más y más, y cada vez me confirmaba más, hasta que dije, no, lo que voy a hacer es meterme en la Escritura y ver qué dice la Escritura exactamente del nombre, cuántas veces aparece que el nombre es importante en la Escritura, y me puse a hacer eso, y eso fue lo que me llevó a escribir un libro, porque es demasiada la información que el Padre me reveló a través de la Escritura, y se los pongo así. Hay más de 450 versículos en la Escritura que mencionan la importancia del nombre, más de 450 versículos que mencionan la importancia del nombre del Padre y del Hijo. Entonces eso no puede ser una coincidencia. Eso me llevó a estudiar más del asunto y bendito sea Yahweh, a entender muchas cosas, que es lo que estoy a punto de explicar. El Todopoderoso, cuando inició la creación, vemos en Génesis 1 que el nombre de Yahweh no aparece por ningún lado, solo aparece el nombre Elohim, el título Elohim, que quiere decir poderosos, plural. No voy a entrar en ese tema ahorita, pero es plural. Eso representa a Yahweh y a Yahushua, por eso plural, o también el primero y el último, dos que son uno, también Yahweh y el Espíritu y Yahushua, así como también los ángeles a través de los cuales Yahweh hace cosas. Son Elohim, son líderes, son poderosos que Yahweh puso y que eventualmente, lamentablemente, muchos de ellos llegaron a ser adorados por los humanos como si fuesen el Todopoderoso. Y ahí es donde vemos el problema que tiene el Padre Todopoderoso con los ídolos, con las personas que adoran falsos Elohim, que para las personas son Elohim, pero que Yahweh sabe que son simplemente ángeles, son simples criaturas, no se comparan con el Eterno, que quede claro. Entonces, cuando Yahweh hizo la creación, Él empezó la creación en justicia, y por eso aparece el nombre Elohim. El segundo capítulo vemos que Él agrega el nombre Yahweh a la creación. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo Yahweh se dio cuenta que la creación no iba a ser capaz de continuar si estaba fundada sobre la justicia, porque al Yahweh darse cuenta que el hombre iba a pecar, iba a dejar entrar el pecado al mundo, se dio cuenta que eventualmente iba a tener que destruir completamente la creación, y por ende le agregó el nombre Yahweh en el segundo capítulo, que el nombre representa misericordia. Entonces Yahweh primero hizo la creación en justicia, pero después le agregó la misericordia para que se pudiese mantener, y por eso se habla de que en el cielo hay dos tronos, el trono de misericordia y el trono de justicia. Cuando Yahweh se sienta en el de misericordia, bendito sea su nombre. Cuando se sienta en el de justicia es normalmente cuando cae el castigo, porque no hay hombre que sea tan justo y que no peque. Por ende, nosotros deberíamos tener mucho cuidado, se los digo como un consejo. Cuando oramos, no deberíamos pedir haz justicia, deberíamos pedir ten misericordia, porque si pedimos haz justicia, primero Yahweh va a tener que hacer justicia con nosotros, para después hacer justicia con la persona que estamos pidiendo, y normalmente debemos algo. Entonces es común que alguien pida justicia y que eventualmente o automáticamente llegue a tener pruebas o algo difícil por eso, por haber pedido justicia. Ahora, obviamente debemos ser justos de tal forma que no tengamos nada que deber, pero nosotros no sabemos cada acción, la repercusión que tiene en el espíritu. Entonces les digo, tengan mucho cuidado. He tenido la experiencia de conocer personas que han cometido el error de pedirle pruebas a Yahweh, y cuando me doy cuenta ya no están en el camino, porque fueron probados más allá, y es porque lo pidieron, y eso lo vemos también en la escritura con David, pero ese no es el tema. Entonces, Yahweh hizo la creación, pone el nombre Yahweh en el segundo capítulo de la Torá. Yahweh fue el que escribió la Torá. O sea, Yahweh fue el que escribió la Torá en el cielo. Lo pueden pensar como que la escribió en su mente, por decirlo de alguna manera, para que no se imaginen a Yahweh escribiendo con un lápiz, ¿verdad? O sea, Yahweh creó la Torá, la escritura, y después se la dictó a través de un ángel a Moshe, conocido como Moisés. Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la escritura, lo que se le llama la Torá. Entonces Moisés la escribió con su mano, pero es Yahweh el autor, que quede claro, ese es mi punto. Yahweh es el autor de la Torá. Moshe
fue el escriba. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque hay muchas personas que cuando yo les digo lo siguiente, el hecho de que el nombre de Yahweh no fue revelado sino hasta el tiempo de Moshe, me dicen, pero entonces ¿por qué es que aparece en Génesis 2? ¿Por qué el nombre de Yahweh aparece en Génesis 2? Es porque fue Moshe el que escribió Génesis. Entonces, a pesar de que el nombre fue revelado hasta el tiempo de Moshe, hasta el tiempo del Éxodo, fue a Moshe al que se le reveló, y como fue Moshe el que escribió Génesis, es por eso que en el Génesis aparece el nombre Yahweh. Entonces, el nombre no fue revelado desde que fue creado Adán hasta que llegó Moshe. O sea, 2448 años pasaron sin que el nombre del creador fuese revelado al mundo. De hecho, era similar a hoy en día. Lo que voy a contar ahorita lo podemos ver como un ejemplo de lo que está pasando hoy en día. Los hombres no conocían el nombre del Todopoderoso, entonces ellos le ponían el nombre o el título que ellos consideraban correcto. Ellos lo llamaban como ellos pensaban que debía ser llamado. Y de esto hay tres ejemplos bastante interesantes en la escritura. Uno de ellos es Agar, la que llegó a ser la mamá de Ismael, de los ismaelitas.